El cáncer colorectal es el tercer tipo de cáncer más diagnosticado en el mundo. De hecho, es el caso con mayor incidencia en España, dando lugar a 1.361 nuevos casos en 2012, sumando un total de 32.240 en ese mismo año. A todos estos casos se le añade el informe de la Organización Mundial de la Salud, donde se evidencia que comer carne procesada y carne roja está relacionado con el 21% de los casos de cáncer de colon. Esto coloca a ambos tipos de carne en el grupo 1 y 2 de carcinogenicidad, respectivamente. Viendo los datos de la OMS, está claro que uno de los riesgos que puede llevar a una persona a desarrollar este tipo de cáncer es su dieta. Y aquí es donde entra el proyecto Polybiome. Existen muchos factores de riesgo que pueden dar lugar al desarrollo de un cáncer colorectal, y la mayoría de ellos son intratables. Sin embargo, hay un factor de riesgo muy importante sobre el que sí podemos actuar: la dieta. Es por esta razón que en nuestro grupo nos interesamos en dos puntos: qué componentes de los alimentos que comemos pueden aumentar esta probabilidad de padecer esta enfermedad, y el método que podríamos utilizar para disminuir su concentración. Nuestra búsqueda nos ha llevado a unas moléculas llamadas poliaminas, que están presentes en carnes rojas y derivadas. Estas son esenciales para la vida, pero en exceso pueden llevar a un crecimiento descontrolado de las células y llegar a provocar cáncer de colon. Para disminuir el exceso de poliaminas en nuestro colon, lo que haremos es utilizaremos la biología sintética y construiremos un compuesto bioactivo que sea capaz de absorber el exceso de poliaminas y degradarlas. Entonces así podremos reducir la probabilidad de padecer cáncer de colon. Nuestro segundo objetivo en el proyecto es el desarrollo de una tira reactiva que en contacto con la orina nos permitirá determinar la concentración de poliaminas que hay en ella. Si dicha concentración es muy elevada, la tira reactiva va a cambiar de color, alertando al paciente de la probabilidad de padecer cáncer de colon. Esta técnica se podría usar en un futuro como una alternativa más económica a las pruebas de prevención invasivas que existen actualmente, como es la colonoscopia. Nuestro grupo está formado por 10 estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra Barcelona. El equipo surgió hace un año con la idea de llevar este proyecto a la competición de biología sintética organizada anualmente por IGEM. El reto se nos planteó al intentar llevar este proyecto tan ambicioso a la práctica. Para llevar a cabo este proyecto necesitamos más materiales de los que disponemos ahora mismo. Sin embargo, con lo que tenemos no nos lo podemos permitir, así que si te interesa nuestra causa te invitamos a colaborar. Por eso hemos empezado esta campaña de crowdfunding. Así, el proyecto podrá hacerse con el equipo y el material idóneos, y además llegar hasta Boston, donde se celebra la competición de IGEM, que nos permitirá llegar a mucha más gente, estando un paso más cerca de hacer realidad este tratamiento preventivo. Así que no importa la cantidad aportada, ya que cualquier pequeña donación nos permitirá estar un poco más cerca de ayudar a miles de personas en la prevención del cáncer.